La acción que vamos a hacer para todos es que excepcionalmente la próxima sesión se va a hacer el día lunes, porque el doctor Charles Mayor no puede el miércoles porque da clase en la Puebla. Entonces la idea es que será el lunes en la salón de presentación, excepcionalmente el 9 de septiembre. Es la próxima sesión. Les quería anunciar que para el 27 de noviembre, que va a ser la jornada de semiótica, tenemos dos mesas grandes. La primera, que se llama Modos de Ver, que es toda la problemática de la significación texto-imagen. Entonces vamos a tener punto de vista desde la iconografía, semiótica de la imagen, hermenéutica de la imagen, exfrasis, y los diferentes puntos de vista sobre especialistas para ver el punto de vista de la hermenéutica y de la visualización. Así que va a haber y en la tarde va a haber una mesa muy grande sobre mundos de escritura, donde se presentarán escrituras que no son alfabéticas: chino, maya, jeroglíficos egipcios, y se va a presentar el concepto de escritura para cuestionar un poco los modelos lingüísticos que no consideran eso. En cambio, los modelos semióticos existen. Entonces, nos adelantamos para la próxima sesión, y la que sigue, que será el miércoles 25 de septiembre, lo va a presentar Vicente Castellanos, ¿sí, verdad? Sí, Vicente Castellanos, se los recomiendo mucho, es un especialista en semiótica del cine, y él trabaja sobre cine, la interpretación en el cine digital, y es excepcional la calidad de su trabajo, así que les recomiendo mucho esta sesión del 25. A ver si estamos tratando de conseguir que se transmiten los seminarios por Ustream para las personas que no les interesa el diploma. Lo podrán ver por internet, el video. ¿Alguna pregunta? Mira, tienes que ser llena. Ya está. Hay una silla ahí que se podría dejar para... Bueno, estamos muy contentos y orgullosos de presentar a Mauricio Garduño, que es, desde hace poco, miembro, si eres miembro, de la línea de semiótica oficialmente. Y estamos... Yo era amigo de la línea de semiótica porque miembro no era, pero ojalá que en un día yo fuera miembro. Lo adoptamos. Pero bueno. Las personas interesadas están invitados, hay varias figuras, pueden ser participantes invitados, como quieran, ¿no? Están invitados a participar de esta línea. Y estamos muy contentos porque ya esta línea nos está agarrando un rumbo muy bueno. Y como la vez pasada también había presentado algo de su trabajo, gracias acerca de los escolares en la primavera árabe, va a presentar una otra faceta de su trabajo. Entonces podemos que se presente y empecemos con Moisés. Y gracias por venir. Hola chicos, buenas tardes. Primero quiero darles las gracias por estar aquí. Es una sorpresa que hayamos llenado el auditorio. La verdad que estoy muy contento y muy ilusionado por estos temas. A la vez estoy un poco consternado porque les voy a platicar ahora, pero feliz. Para los que no me conocen, soy Moisés Garduño. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM.
tengo la maestría en estudios de Medio Oriente por el Colegio de México, un doctorado en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente estoy haciendo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social, que es el CIESAS, en Campus Occidente. Este proyecto que yo les voy a contar ahorita, narrar esta exposición, tiene que ver precisamente con ese proyecto postdoctoral que estoy realizando, de la mano de Jorge Alonso, que es digamos, mi tutor, colega y amigo, que tiene el número de CONACYT, el CB único número 4, que es un investigador muy, muy experimentado, y al cual le agradezco mucho haber tomado este proyecto, ¿no? El proyecto se llama el lenguaje contestatario como elemento de subjetivización en la denominada primavera árabe, y esta es como, digamos, la segunda presentación después de haber iniciado el proyecto, que realmente ahora me ha tomado muy consternado por lo que está pasando en los últimos momentos en Siria, ¿no? Hoy en la mañana despertamos con esta noticia en los medios informativos oficiales sobre la resolución o digamos, el gran interés de Estados Unidos y de Gran Bretaña, sus élites, por hacer un ataque militar a Siria, ¿no? Exactamente utilizando, ya entrando en temática, chicos, y por eso las banderas al inicio de la presentación, exactamente los mismos conceptos, la misma violencia epistemológica que se hizo contra Irak en el año 2003. Y de hecho desde 1990, pero con más énfasis en la invasión que se hizo Irak en el año 2003. Conceptos como armas químicas, líneas rojas, espacios estratégicos, alianzas militares, Rusia, Consejo de Seguridad, es decir, toda una gama epistemológica de carácter violento que no quiere más que justificar, ¿no?, esta intervención militar en Siria. Y lo más vergonzoso del caso, chicos, es que se hace en el nombre de la defensa de las revoluciones árabes. Eso es lo más vergonzoso, que se hace tratando de tomar la bandera de la liberación, de la paz, todo un discurso, ¿no?, que es precisamente el tema de esta charla. Esa narrativa y esas metanarrativas que nos han hablado y nos han enmarcado a la región de Oriente Medio desde hace varias décadas, ¿no? No solamente de este siglo, sino del siglo pasado y antepasado, desde el siglo XIX, finales del XVIII-XIX, con diferentes presentaciones y representaciones de lo que es y no es Oriente, de lo que es y no es un árabe, de lo que es o no es un kurdo, un musulmán, un copto o un ciudadano que vive en Oriente Medio, ¿no? Entonces es algo en extremo vergonzoso que parece que los ciudadanos no tuviéramos, o los sujetos no tuviéramos, ¿no?, una memoria histórica para recordar el uso de estos conceptos y de estas palabras hace 10 años de la misma manera en la que se están usando hoy en día, ¿no? Estas metanarrativas que estoy tratando un poco de explicar han puesto en jaque a la ciudadanía, a los sujetos árabes y no árabes de la región, enfrascándolos en una frase que podemos denominar así, que la gente, las sociedades en esa región se encuentran atrapados entre una tiranía interna y una intervención extranjera. Por una parte, la tiranía de los dictadores que se habían encargado de reprimir, de censurar las voces de emancipación y las corrientes de liberación nacional de sus pueblos, ¿sí?, con base en estrategias de carácter militar, policial, y por otro lado, pues estas fuerzas militares extraterritoriales, principalmente de Estados Unidos, que se encargan de enarbolar un discurso a favor de la democracia o de su concepto que tienen de democracia, haciendo no solamente un acto de terror de Estado en las sociedades que reciben
injerencias militares, sino también lo que Boaventura de Sousa Santos llama un genocidio intelectual, un epistemicidio, porque cuando llegan las fuerzas militares, tanto de los dictadores internos como de las fuerzas extraterritoriales, lo único que hacen es arrasar con la corriente de pensamiento y producción de conocimiento de la gente que vive en esos lugares. Hoy en día que escuchamos hablar de Siria, por ejemplo, ¿cuántos pensadores o cuántos semiólogos afganos conocemos, por ejemplo? ¿Cuántos semiólogos kurdos, ¿no? ¿Cuántos filósofos, por ejemplo, kazajos conocemos? Es decir, al momento de que las metanarrativas se insertan en la región como si fuera una ráfaga liberadora, que es como la presentan, las corrientes de pensamiento interno quedan opacadas, censuradas y a veces destrozadas, ¿no? Lo cual lleva también un gran daño irreversible por generaciones. La forma de exponer esta charla la voy a hacer un poco trabajando la imagen como texto, presentando estas imágenes en sus contextos, que es básicamente lo que estamos viviendo hoy en día, y tratando de entender, no de significar las voces de las metanarrativas extranjeras ni de la gente en las plazas árabes, sino de entender cómo ellos significan los hechos y cómo usan ellos estos hechos para contar la historia. Nosotros estamos acostumbrados a informarnos de fuentes extranjeras, de lo que pasa, lo que sucede en la región, y a repetir constantemente esas metanarrativas, a veces de manera inconsciente. Pero a veces también es bueno, citando a Ramón Grossfogel, por ejemplo, también hablar de la historia de los vencidos, ¿no? de esa gente que está en la lucha y que al terminar perdiendo esa lucha contra los recursos de poder de las fuerzas invasoras, esa historia que se crean durante las revoluciones queda totalmente en suspenso, interminada, ¿no? Sin un fin. Y solamente son contadas entre la gente que sobrevive a esas fases de invasión, y no son contadas a generaciones posteriores o a público fuera de las fronteras, ¿sí? Por ejemplo, esta es una portada, la que tenemos en la imagen, de la revista The Economist, que más orientalista no pudo haber sido, ¿no? El título, que es una pregunta, ¿no?, que se nos hacen acerca del éxito o no de la primavera árabe, ¿no?, si ha fallado o no, y nos ponen a un árabe, ¿sí?, con una regadera, un árbol seco, la luna del Ramadán y un rifle, ¿no? Un rifle que desde que iniciaron las revoluciones árabes jamás se vio en las plazas públicas, ni en los mercados, ni en las calles, porque en un principio la revolución había sido de carácter pacífico. La inspiración había sido pacífica, aunque esto no quiere decir que haya habido actos de legítima defensa, ¿no?, en contra de la ofuscación policial. Pero esta no es la única narrativa que hay también. Había otra que nos había estado contando las historias de los conflictos en Oriente Medio y de por qué los árabes, ¿no?, haciendo muchas comillas en esta sentencia, siempre estaban en conflicto. ¿Qué quieren los árabes? El choque de civilizaciones, como ustedes saben, es una metanarrativa creada por Samuel Huntington en uno de sus artículos en los años 90 que llevaba el mismo título, y que lo único que trataba de hacer era justificar el papel liberador de Occidente en contra de cualquier otra civilización no occidental. En inglés se denominaba esto The West and the Rest. Todo lo occidental contra lo no occidental. Esta metanarrativa del choque de civilizaciones trajo conceptos muy presentes en los medios de comunicación, tales como el Gran Medio Oriente, el fin de la historia de Francis Fukuyama, ¿no?, el terrorismo islámico, el nacionalismo árabe, y trajo fotografías muy inéditas y muy presentes en la época, tales como estas, ¿no?, en las cuales
Estas personas eran los grandes aliados de esa metanarrativa de choque de civilizaciones. Pero no solo estos, que eran las corrientes arabistas, nacionalistas, que vendían a sus ciudadanos esa promesa de emancipación en el futuro, con el cual, sin ellos en el poder, entonces en los territorios árabes y no árabes de la región se iban a convertir en un caos. Es más o menos el discurso que está manejando ahorita Bashar al-Assad, que manejó en su momento Saddam Hussein y estas tres personas que vemos aquí, que es Saleh, Gaddafi y Mubarak. Esta era otra narrativa dentro de esa metanarrativa de choque de civilizaciones. Esta imagen, por ejemplo, de Osama Bin Laden, trajo consigo una serie de estereotipos, no solamente en contra de los musulmanes, sino también en contra de toda población que fuera originaria de Oriente Medio y que tuviera turbante y barba. En los aeropuertos, ustedes se acuerdan, no era una violencia solamente epistemológica, sino era una violencia física, un acoso, una deshumanización del individuo, ¿no? En contra de esta imagen que se pregonó de un musulmán que automáticamente era tachado de terrorista. Cuando nosotros hablamos de estas imágenes, nos vienen a la mente este tipo de representaciones de lo árabe desde la literatura, el arte y las narrativas occidentales, lo más románticas. Si estas eran violentas en sí por el encuadre y el contexto en el que se nos presentaba, estas eran de carácter romántico. Tarzán y los árabes, por ejemplo. Tarzán y los árabes, en esta imagen, ustedes conocen a Tarzán, ¿no? Como una imagen de Hollywood que quedó huérfano en la jungla y que fue amamantado por los animales de esa zona, pero que en esta escena Tarzán está justamente con los árabes, ¿no? En la jungla, ¿verdad? Como si en la jungla hubiera árabes, ¿no? Que son beduinos, en su mayoría, ¿verdad? Porque ya actualmente hay, ¿verdad? Sí, ¿no? Y aparte de todo, los árabes en la imagen son tratados como niños grandes, ¿no? Y como tontos con respecto a Tarzán, que no solamente es más inteligente que ellos, a pesar de haber sido amamantado por los lobos y los leones y en un contexto de animales, lo que nos hace sentir que Tarzán, que creció en este contexto, es aún más inteligente que los propios árabes. Esta es la otra vuelta de la moneda a imágenes como esta precisamente, ¿no? Estereotipar, englobar, generalizar, ¿no? Y con esta metanarrativa creada por Occidente, llegamos precisamente a muchísimos momentos en la historia, desde la Nahda, que fue una de las primeras revoluciones científico-culturales del mundo árabe en el siglo XIX, siglo XX. La invasión a Irak en el 2003, o las huelgas en Mahal en Egipto, o incluso las intifadas. Llegamos a el punto de las primaveras árabes o de las revoluciones árabes. Aquí hay que hacer una acotación también en el término. Primavera árabe es un término tomado de un marco de referencia estrictamente occidental basado en la historia europea de un lugar que era Checoslovaquia y que tuvo un auge democrático en pleno siglo XX, ¿no? Aquí, tomando marcos de referencia, yo me atrevo a decir que esto era revolución árabe por el simple hecho de que la gente dijo en las plazas públicas Thaura, revolución en árabe, ¿no? Y aparte no era solamente Thaura, sino era Thaura Silmiya, que quiere decir revolución pacífica. Entonces yo no le puedo poner, por eso en el cartel yo les pedía que pusieran por favor comillas en el término. Yo no le podía llamar primavera árabe algo que la gente en las plazas públicas, en los mercados, en el Midán, le llamaba Thaura, porque para estas personas, en las cuales ahorita vamos a abordar en su pluriversidad, que no es un grupo homogéneo, para esas personas era una revolución, ¿no? Una revolución que tenía una conceptualización diferente al del resto de las revoluciones que habíamos presenciado en la historia, ¿no? No es la misma revolución que la revolución mexicana o las revoluciones mexicanas, ¿no? Que había varias revoluciones, varios grupos, ¿verdad? En la revolución mexicana.
no era tampoco como la rusa, y mucho menos como la Revolución Francesa, ¿no? La reconceptualización de la Taura en el denominado mundo árabe-islámico, o en el Oriente Medio, tiene que ver con una reinstauración de la subjetividad por encima del término de la ciudadanía, que es un debate incansable entre los teóricos sociales, que actualmente se debaten entre qué es lo más prescindible, lo más importante en tiempos modernos, ser considerado como un ciudadano o como un sujeto. Sujeto querría decir, dentro de la nueva epistemología árabe, una persona que se encarga de recuperar la voz propia, de ser creativo, de ser espontáneo, tomando en cuenta que la espontaneidad viene de una parte muy arraigada de la cultura árabe, la improvisación. Y si no, ahí está la música árabe, la música de Kulthum, que podía durar minutos, horas, y toda la duración de la canción dependía del aplauso de la gente, que hasta que dejara de aplaudir entonces se acababa la canción. Entonces la improvisación es algo muy sui generis de la cultura árabe. Y aparte de ser un sujeto con voz propia, con creatividad, con capacidad de ser y de improvisar en una revolución, capaz de hacerse escuchar, ¿no? Nadie le da voz a esas personas, ellos se representan a sí mismos, y por si fuera poco se representan no solamente en árabe, como en la imagen que estamos viendo, sino se representaron en árabe, en inglés, en persa, en español. Y tanto es así en la pluriversidad de herramientas lingüísticas que ellos usaron, que el primer eslogan de la Revolución Árabe, o la denominada Primavera Árabe, no fue un eslogan en árabe, fue un eslogan en francés, que es la palabra de Bash, que quiere decir vete, lo que después dio pie a la traducción al árabe en el verbo imperativo, que es irjal, vete, ¿no? Es como eso mismo. Y en ese sentido, esta reconceptualización del concepto de Thaura o de revolución nos habla también de los grandes objetivos que los pensadores, digamos, más reconocidos y a la vez también más sencillos de la última década, como Boaventura Sosa Santos, como Ramón Grosfoguel, como incluso Freire, o si retomamos también lo que decía Edward Said, ¿no? Con su tesis del orientalismo, Frantz Fanon, abogaban por una descolonización de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, que estas reconceptualizaciones o estos conceptos refrescantes de revolución, de sujeto, de individuo, de ciudadano, puedan darnos un enfoque diferente, una forma de ver el mundo diferente desde la propia epistemología de la gente. Que un árabe, un kurdo o un persa ya no se consideren como informantes cuando vamos con nuestras tablitas a hacer estudios de campo, sino se consideren también como creadores de conocimiento. Esa voz del sujeto es lo que en esta época, en este contexto, da pie a la creación de los blogs, por ejemplo. Ya no necesitan pedirle permiso a nadie para representarse, ellos se pueden representar ellos mismos, siendo que hoy entre la cultura urbana de las grandes capitales como Egipto o Irán o en cualquier otra ciudad, las capitales más importantes de esos países, los jóvenes ya tienen al blog como una parte culturalmente hablando sin la cual no pueden presentarse hacia el otro. Una carta de presentación con otro es darle tu dirección del blog, es como darle tu teléfono, como darle tu dirección, como darle tu correo electrónico. Es una forma de presentarse, ¿no? Como también vemos en esta imagen, es una imagen de una mujer, ¿no? También un poco rompiendo, o más bien rompiendo mucho, el paradigma y el estereotipo que hay sobre la participación de la mujer en la toma de decisiones de procesos políticos en el denominado mundo árabe, ¿no? La mujer en las revoluciones árabes, por ejemplo, ha tenido una participación nodal, ¿no? Y podemos sacar el caso de Tawakkul Kerman en Yemen, por ejemplo. No porque le hayan dado el Premio Nobel de la Paz,
porque eso es una forma también como de certificar que tú estás, por parte de Occidente, que tú estás luchando por la democracia. No nada más por eso, sino por la gran capacidad de movilización que tuvo Tawakkul Kerman en Yemen, llevando al derrocamiento del rostro colonial y poscolonial que fue el expresidente Saleh, ¿no? Y con lo cual nos da pie a pensar entonces en la forma, ¿sí?, y en la pluralidad de la gente que estaba en las plazas públicas, ¿sí?, de los países árabes, hablando de movimientos como partidos políticos, feministas, salafistas, movimientos de base islámica moderados y radicales, anarquistas, pacíficos. También puede haber movimientos sociales como ecologistas, ambientalistas, o otros movimientos sociales ya un poco clásicos como el movimiento obrero o el movimiento campesino, todos ellos presentes en el Irán, ¿no? El Irán era una pluriversidad de actores contestatarios sin un rumbo, todavía no lo tiene, sin un discurso o una metanarrativa, sino una serie de narrativas y de discursos que convergían, debatían entre sí, ¿sí?, y que toda esta pluralidad dio pie a una desestabilización de los regímenes, por lo menos en los rostros postcoloniales, ¿no? Se logró derrocar a los dictadores, pero no se ha logrado derrocar a la estructura postcolonial de los dictadores. El ejército egipcio sigue ahí, Bashar al-Assad sigue ahí, las alianzas rusas con Siria siguen ahí, ¿no? Esta pluriversidad que vimos, por ejemplo, en la Plaza Tahrir y en otras plazas, podemos ejemplificar algo muy específico hablando, por ejemplo, del feminismo, ¿no? Ustedes conocen más o menos, ahorita vuelvo a las imágenes de medio. Ustedes conocen, por ejemplo, este movimiento de Feme, ¿no? No era lo mismo hablar de un feminismo islámico al estilo occidental, con una jerarquización, una misión, una visión como el grupo que tenemos enfrente, a hablar de un feminismo islámico tan radical o tan, radical no me gusta el término, pero sí tan presencial como por ejemplo pudiera ser este es el feminismo islámico, ¿no? De hecho, la gente que estuvo en Irán Tahrir haciendo alusión y reclamo al derecho de las mujeres, no se tenía que quitar la ropa. O sea, si las occidentales decían estas personas, o muchas personas, si las personas de Occidente, las mujeres, quieren quitarse la ropa y quieren estar en topless y quieren, ¿no?, meterse en las iglesias, como, ¿no?, las rusas, pues adelante, todo es válido, ¿no? Pero las feministas, o muchas feministas, no las feministas, muchas feministas, simplemente era de plantarse en la calle, decir su consigna y estar ahí haciendo una especie de presencia colectiva, ¿no? Este es el concepto que yo uso para denominar a estas personas. Porque la mayoría de la gente que comenzó las revoluciones no era ni miembro de un partido